Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. ¿Qué nos motiva día a día? Pues yo creo que todos tenemos una diferente forma de motivarnos o automotivarnos también. ¿Por qué tomé el título hoy de la ambición en general? Bueno, casi por lo regular, nosotros los que crecimos en una época ya por los 70s, nuestra educación entraba quizás por diferentes métodos. Uno de ellos pues era el cine, otro los programas de radio. Y para muchos de los que nos gustaba la lectura, pues los cuentos, ¿no? Los cuentos que llegaban cada semana. Allá en la Junta de Chihuahua llegaban a mi tiendita, ¿no? Enfrente de la plaza. Y esas historietas tenían alguna forma de crear pensamiento crítico, pero no era profundo, era como para un nivel de educación de sexto de primaria, ¿no? De acuerdo a eso, entonces los que nos gustaba mucho leer, pues buscamos otro tipo de forma de crear un pensamiento crítico más complejo. Y continuamos nuestra ambiciosa carrera de ir acumulando conocimiento, pero a la misma vez tratar de entender cómo funcionaba el mundo. A mis escasos 16 años de edad me tocó ver una actividad muy interesante. Quizás para muchos de los que recuerdan este incidente no tenga tanta importancia, y para otros a lo mejor sí. Fue la creación de la colonia Genaro Vázquez Rojas allá en Cuauhtémoc, Chihuahua. Y esa creación pues fue incidental en muchos aspectos. Claro, mi padre, que en paz descanse, Reinaldo Durán Castillo, originario de San José Baícora, conocía muy bien a Salvador Corral, el que era el dueño de los terrenos que habían sido adoptados por estos, como le diríamos entre comillas, paracaidistas, ¿no? Pero pues esto me hizo reflexionar también a esa corta edad que no hay razón para que un individuo tenga tanta ambición de obtener tanto poder económico y en muchas ocasiones social, que se olvide de que hay otros seres humanos a su alrededor con necesidades de varias, ¿no? Muchos de estas personas oligarcas se creen que lo único que tienen que hacer es proveer empleo. Es que yo creo empleos. Crean empleos con salarios magnánimos, ¿no? Salarios que apenas te alcanza para comer una vez al día. Entonces, pues en aquellos años, estamos hablando de poquito pasado de los mediados de los 70s, 73, 74, 1974. Y pues había unos maestros vinculados a este movimiento, unos maestros de la Escuela Técnica de Guerrero, y ellos me hicieron una observación que iban a cumplir el primer aniversario de haber tomado sus terrenos y haber repartido con gente necesitada de la región de ahí de Cuauhtémoc, del municipio de Cuauhtémoc. Pues mucha... Y lo que me refiero con la ambición es que había gente que tenía propiedades, sí, pero rentaba sus casas a un poquito más alto de lo que pudiera ganar un asalariado en aquellos años. Entonces eso provoca pues endeudamientos. Y fíjese bien, la revolución pasó del 1910 a 1922, o sea, se suponía que esto iba a cambiar, o sea, que no iba a haber esclavismos, pero qué sé yo de esas cosas cuando un asalariado no puede ganar lo suficiente para proveer un hogar a sus hijos, a su familia, un alimento pues digno. También es esclavismo, también es desde cierto punto explotación, ¿no? Y yo cuando empecé este podcast me juraba que ya no iba a tener que hablar de esto, pero al hablar yo en otros podcasts sobre el desarrollo
del ser, sobre la importancia de tu autoconocimiento, de conocerte tú, de ser individualista, de tener una automotivación, de conocer tus emociones, de saber que tus filtros que fueron puestos en tu mente cuando eras un niño de entre 3 y 5 años, esa fue responsabilidad de la gente a tu alrededor, tus padres, tíos o padres adoptivos o maestros o de kinder o lo que haya sido, hermanos, primos. Pero reconocer esos filtros y modificarlos y cambiarlos, la responsabilidad 100% es tuya. O sea, tú eres el que tienes que cambiar esos filtros. Y hablar de las masas y hablar de que haya una transformación en las masas es un poco difícil porque no sucede, no pasa. Casi todas las transformaciones son individuales y cada individuo pues se transforma de forma diferente. Y dos puntos de vista siempre han sido o serán 100% verdaderos para la persona que se une a uno de estos dos puntos de vista. A un punto de vista es echarle la culpa a otros de lo que pasa en el mundo. Ahorita estamos viendo que muchos centros de noticias le echan la culpa a Estados Unidos por la cuestión de lo que pasa en México. Otros, hay aquellos que se despiertan en la mañana y ven el sol, o quieren disfrutar el viento en el rostro, ven a un niño que se sonríe, a un bebé y se sienten felices, ¿no? Entonces, estas dos formas de ver el mundo es parte de lo que decía yo antes en otros podcasts sobre renovar esos filtros que tenías tú de niño o de adolescente para ganar una forma de ver el mundo también muy realista, ¿verdad? Porque pues, hay que verlo realista, pero no en una forma negativa, sino en una forma positiva. Porque aún las cosas que pueden ser desde cierto punto interpretadas como cosas malas o malas experiencias, pueden ser muy buenas enseñanzas. O sea, las malas experiencias pueden ser muy buenas enseñanzas. Y yo creo que esa experiencia que tuve a esa edad me dio pues la pauta para decidir seguir estudiando, para seguir desarrollándome, porque obvio que a ese nivel yo era fácilmente manipulado, o podría ser que interpretara que algunas personas tienen el derecho de quitarle a otros lo que han trabajado tan arduamente. Pero al hablar de la ambición hablamos también de unos que tenían ambición de tener hogar, pero no tenían los medios. Otros tenían mucho terreno de más y no lo querían compartir. O sea, las dos cosas es ambición. Pero, ¿cómo se refleja esto? Yo recuerdo que en esa comunidad el señor Salvador Correa era pues una figura muy respetada por mucha gente de una capa social, una estrata social, que en muchas formas podríamos ver nosotros que en su momento era necesario tener esa distinción. Pero a medida que entramos en el tercer milenio, ya en el año 23, creo que tenemos que ir viendo la forma en que no existan ese tipo de mentalidades, ¿no? De diferenciación, de capas sociales, etcétera, etcétera. Sino que nos veamos ya como seres humanos y que hay que cambiar la forma de ver la ambición. Que nuestra ambición sea que todos podamos llegar a disfrutar de aquello, ¿no? De tener lo básico, un hogar, un salario digno, una forma de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan encontrarse con ellos mismos y que no exista, o quizás exista, pero que no sea la prioridad de enseñar a nuestras futuras generaciones que hay que echarle la culpa a otros de la situación en la que estamos. Resulta que al aniversario de esa colonia, que en un principio se tituló Genaro Vázquez Rojas, yo diría que en mantener viva la mentalidad de la gente que quería liberarse, porque pues se fue un guerrillero por allá en la costa del estado de Guerrero, y
Eso quizás muchos de los que viven ahorita en la colonia Benito Juárez no se den cuenta, pero sus padres, sus abuelos, los que formaron ahí la colonia, tenían una conciencia de que era el momento apropiado de apropiarse de aquello que, por ser mexicanos, por ser humanos dignos, se merecían. La política después llegó, ¿verdad?, de los servicios que tenían que recibir esa colonia, pues tenían que cambiarle el nombre para que fuera más aceptable, porque pues el Partido Revolucionario Institucional era pues institucional. No se aceptaban ese tipo de nombres y terminologías. Y pues la ambición llevó a uno a tener mucho terreno, tener mucho poder social, y la ambición, esa fue ambición desmedida, desde que la conocemos en Chihuahua, de los terrazas que eran dueños de medio estado de Chihuahua, ¿no? Era una ambición desmedida que después de la revolución se nota el cambio un poco, y después de varios casos en los que los paracaidistas tomaron territorios, no únicamente en el estado de Chihuahua, en varios estados de la República, tomaron esos terrenos, pues empieza a revisarse, ¿no? A revisarse por qué razón existe eso, por qué razón tuviéramos que tener una sociedad así. ¿Por qué no una persona que tiene mucho terreno, mucha extensión de terreno, y que sabe que no la va a utilizar en años, y que sabe que pues hay ciertos derechos constitucionales de todos los ciudadanos mexicanos, no dice, bueno, voy a abrir ese terreno que no voy a usar o que no he usado en 10 años, voy a abrirlo al municipio para que se divida en territorio en pequeños islas, en pequeños lotes, y se le otorga precios muy bajos a las personas de escasos recursos, que ya sucede en muchos municipios, ya pasa esto en muchos municipios, pero todavía sigue siendo la ambición. Recuerdo por allá en los 90s en Ciudad Juárez habían terrenos para hacer colonias más a las orillas de Ciudad Juárez, pero había gente también en el susodicho Partido Revolucionario Institucional, cual no menciono nombres, aunque tenga toda la autoridad moral de hacerlo, que se unían para abrir esos terrenos, para abrir colonias y los lotes, y eran vendidos esos lotes 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? O sea, también debe haber un control sobre esto. Por eso, el título del podcast, La ambición, tiene muchas representaciones, y puede tener connotaciones bien negativas o bien positivas. Una persona que se desarrolla, que estudia, que trabaja, que progresa, que es creativa y que crea más un ambiente de positividad en la sociedad, también puede ser una causa de la ambición, de una ambición personal, de una ambición de desarrollo, de una ambición de ver su cambio reflejado en otros también. Pero, por lo regular, pensamos que la ambición tiene que ver con dinero, con propiedad, con progreso desde una forma que no nos demos cuenta que estamos afectando a otros, pero sí los estamos afectando. Regresando a esta versión mía, porque hay muchas versiones sobre esa colonia. En el primer año de aniversario me invitaron a esos maestros a que participara con un poema, y el título del poema se titula Tarahumara. Era un poema dedicado a nuestra gente rarámuri del estado de Chihuahua. Y recuerdo haber llegado ahí, pues muy humildemente tenían un estrado, ¿verdad? Y esperé mi turno para subir. Pero previo a llegar a la colonia a participar en ese aniversario, primer aniversario, había llegado a visitar a mis tías ahí en la calle Allende, la avenida Allende, enfrente de lo que eran los transportes Chihuahua Madera. Y pues no menciono nombres porque pues a lo mejor en mi familia no se va a sentir muy, muy agradable de lo que voy a decir. Pero sí me criticaron de que estuviera participando en una celebración de esa naturaleza. Y yo esperaba, ¿verdad?, una comprensión más de la persona, gente religiosa, ¿verdad?, que pues se dice que hay que ayudar al prójimo o al próximo, pero no fue así. La crítica fue de por qué va a participar usted con esta gente desarrapada, ¿no? Y para mí fue un honor estar ahí. Para mí fue un honor estar presente en ese primer aniversario. Y no porque
todo haya sido positivo, ¿no? Es que en la lucha de sobrevivir en este planeta como seres humanos, no todo es positivo. Pero sí me doy cuenta de que tanto se produce gente que se dedica a la actividad criminal en los barrios más ricos de las ciudades que conocemos, así como en las colonias más pobres de nuestra república. Porque es una decisión personal. ¿Cuándo aprenderemos a describir la ambición como algo positivo y también a dejar que aquel ser humano tome una decisión por sí mismo y le ayudemos nada más a ver la realidad de lo que es, no de lo que pudiera ser? No de que hay un cielo y después si te mueres te vas al infierno o al cielo porque hiciste esto o no hiciste lo otro. No. En esta realidad de hoy, cada ser humano se merece tener un hogar, se merece tener sus alimentos necesarios, una vida digna. Y no porque fuiste muy ambicioso y acumulaste muchísima riqueza, se te puede respetar que sigas teniéndola y acumulándola. Eso es necesario. No en una forma socialista o comunista, como tú quieras ver, sino en una forma de conciencia. Por esa razón, el conocerte a ti mismo no es nada más para la gente con necesidades de desarrollo. El conocerte a ti mismo puede ser también para ti, que si eres millonario y que tienes que saber, ¿verdad?, qué es lo que te funciona y qué no te funciona y por qué razón es necesario. Dice, si se entregaran toda la riqueza ahorita a toda la gente pobre del mundo, todos seríamos pobres, dicen algunos. Pero no se trata de eso, se trata de abrir los ojos a una realidad que existe. Una pequeña cantidad de gente que domina todo y una gran cantidad de gente que no domina nada. Y de ahí surgen esos tipos de personas, esos Genaro Vázquez Rojas, esas personas que van a estar siempre de alguna forma rebelándose en contra de una violencia que es diferente. No es una violencia física, es una violencia psicológica. Bueno, enviamos el saludo hasta allá a Chiapas, a un gran amigo, a Miguel Margaen. Vamos a enviar también el saludo a Aguascalientes, a mi buen amigo Antonio Castañeda, hermano fraterno. Un saludo. Y aquí en Sonora, a Raúl Mendivil, un requintista de aquellos años. Raúl, un saludo. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme a través de esta estación de radio. Nos estamos escuchando enseguida, muy pronto. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos, pues, de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.